Sean ustedes bienvenidos a esta tercera edición de Microvideos. Hoy analizaremos el capítulo 3 de lo que corresponde a evaluación económica y social de proyectos de inversión. Esta unidad corresponde al capítulo 9 del texto básico. A diferencia de la evaluación financiera, la evaluación económica y social mide el impacto del proyecto en la economía regional y nacional. Empezamos con un pensamiento de Juan José Miranda, el autor del libro de gestión de proyectos, en el cual menciona: la asignación de los escasos recursos de la economía es uno de los retos más singulares que se le presenta al político, al administrador de los bienes del Estado y de las empresas, y es la esencia misma del quehacer permanente del analista de proyectos, no solamente para optimizar el uso de los insumos y alcanzar metas de crecimiento, sino especialmente para el logro de objetivos de bienestar económico y social de las comunidades. ¿Qué quiere decir con esto Juan José Miranda? Nosotros tenemos que ver que un proyecto en sí fue creado, fue elaborado, fue presentado para satisfacer las necesidades de una población. Entonces nosotros tenemos que medir en sí el impacto que nosotros vamos a lograr con la ejecución del proyecto. ¿Cuál es el impacto social? ¿Cuál es el beneficio social y económico de esa población al hacer nosotros un tipo de proyecto? Cuando hablamos de formular un proyecto, queremos significar que es preciso responder previamente una serie de interrogantes antes de atrevernos a recomendar la asignación de unos recursos en búsqueda de un propósito determinado. En los distintos estudios de prevención nos permitirá en cierto grado de lucidez seleccionar la mejor alternativa para beneficio y disfrute de la comunidad, o sea, evaluar o clasificar las ventajas y desventajas que se desprenden de las diferentes alternativas de consideración. En sí, esto menciona que cuando nosotros vayamos a hacer un proyecto, tenemos que identificar bien el problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un proyecto es una respuesta a bastantes interrogantes que nosotros planteamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿En dónde lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Qué necesitamos para hacer el proyecto? Entonces tenemos que estar seguros bien lo que nosotros queremos plantear. ¿Cuál es la respuesta, la solución a este problema que nosotros hemos identificado? Hemos hablado anteriormente que nosotros cuando hacemos un proyecto hay 3 momentos de evaluación: ex antes, durante y ex post. Entonces nosotros antes de empezar un proyecto nosotros tenemos que analizar qué es lo que vamos a hacer. ¿Es pertinente lo que nosotros vamos a plantear? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que hacer esas preguntas, tenemos que estar seguros nosotros al identificar el problema para poder nosotros plantear la solución a esa necesidad insatisfecha de la población o ese problema que nosotros vamos a enfrentar con la solución o con la ejecución de este proyecto. La prefactibilidad del proyecto es lo que nosotros tenemos que plantearlo, analizarlo perfectamente al proyecto, si nosotros podemos hacerlo, qué ejecución tenemos que hacerlo, si nosotros es viable el proyecto en el momento de buscar financiamiento y en el momento a que nosotros vayamos a ejecutar el proyecto. El proceso de seleccionar una alternativa entre muchas propuestas no resulta tarea difícil si tiene claramente identificado su proyecto, tales como la redistribución del ingreso, el mejoramiento del bienestar de la comunidad, la búsqueda de pleno empleo, la estabilidad en los precios, el equilibrio en el balance de las cuentas exteriores, la edificación en el uso de los recursos. Entonces nosotros tenemos que estar seguros, tenemos que analizar bien la información que nosotros hemos rescatado, hacer un buen diagnóstico de posibilidades para nosotros poder identificar, poder analizar las posibilidades que nosotros vamos a plantear en la ejecución de nuestro proyecto para dar la solución de un problema o de una necesidad satisfecha. Repito a cada rato en ese sentido que nosotros tenemos que dar solución a un problema o una necesidad insatisfecha. Es que porque nosotros tenemos que identificar bien cuál es el problema o cuál es la necesidad de esa población para poder nosotros plantear el proyecto. Porque si nosotros no lo planteamos bien, al no identificar un problema o una necesidad, el proyecto nos va a llevar al fracaso. En ese sentido, cuando nosotros también vayamos a hacer una empresa o un negocio, a plantear un negocio o a establecer un negocio, nosotros tenemos que saber bien qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a ofrecer,
cuál es la demanda que tiene la población y cuál es la oferta que nosotros podemos ofrecer, valga la redundancia en ese sentido. Si nosotros damos una solución o planteamos un negocio de algo que ya está satisfecho, ya está de más de copado al mercado, nos va a ir mal. Claro que nosotros si podemos innovar el producto, podemos renovar el producto, nosotros podemos dar una nueva solución, ¿sí? Del mercado, de la solución o de las necesidades que tiene la población. En este caso nosotros hemos mencionado de que en sí me gusta poner el ejemplo de que la rueda fue ya inventada hace millones de años, pero seguimos haciendo investigaciones, la sociedad, la investigación, en los negocios, las empresas de ruedas, por ejemplo, por mencionar una Michelin, sigue haciendo investigaciones para ofertar una nueva rueda que facilite, por ejemplo, a los de Fórmula 1, tener una rueda segura cuando haya lluvia, cuando haya pase la lluvia, cuando haya polvo, cuando tiene tierra. Entonces, prácticamente están innovando el producto. Lo mismo sucede con el agua. El agua fue inventada o fue descubierta, decimos, el agua tibia. Dice, muy bien, el agua tibia fue inventada hace miles de años. Sí, pero ahora estamos renovando esa agua tibia o cómo nosotros podemos entibiarla en un proceso mucho más seguro para tener un agua más pura. ¿No es cierto? Son diferentes ejemplos básicos que se pueden tomar en cuenta que la innovación siempre tiene que estar presente, a atreverse a soñar para cambiar el producto y ofrecer un nuevo producto renovado que nos pueda satisfacer y llamar atención a la población y pensar que es lo que nosotros necesitamos para nuestro existir. El equilibrio fiscal, la política económica puede favorecer al crecimiento, pero puede generar efectos favorables sobre la distribución del ingreso. Otra medida que podría buscar el pleno empleo en detrimento del crecimiento. La búsqueda de eficiencia en el uso de los recursos podría presentar mayores desequilibrios en la distribución del ingreso. Una decisión de política económica encaminada a ahorrar divisas podría presentar recesión en el sector privado. Nosotros hablamos que tenemos que ser nosotros aprovechar bien los recursos, ser eficientes y eficaces en ese sentido. Eficientes en poder utilizar bien los recursos que nosotros tenemos y eficaces en el tiempo. Si nosotros tenemos un tiempo determinado para usar cierta cantidad de dinero para invertirlo, tenemos que ser eficaces y eficientes en ese tiempo, para lo cual nosotros tenemos que tener nuestra programación, como es el ciclo del proyecto. Tenemos que recordar bien las 4 fases mismas del proyecto para nosotros poder plantear nuestros proyectos y tener claro también nuestra visión con la evaluación económica y social. Porque ella dice, ¿qué tiene que ver eso con la evaluación? Nosotros tenemos que plantearlo bien el proyecto y después ver cuál fue el impacto que hemos logrado con la ejecución y al obtener los resultados del proyecto. Dependiendo de los objetivos y las metas que se persiguen, podemos identificar 4 formas distintas para complementarlas de hacer dichas ponderación o evaluaciones. Se habla entonces de la evaluación privada o evaluación financiera, cuando solamente el beneficio o lucro de agentes particulares orienta la asignación de recursos hacia distintas aplicaciones. Estas hacen mención de la evaluación económica del proyecto. Asignar en forma óptima los recursos, identificar y medir los efectos del proyecto sobre las variables económicas de empleo, producción, comercio exterior, ingreso, ahorro, inversión. Evaluación social de proyectos trata de identificar y de mencionar los efectos redistributivos del proyecto y por otro lado al incluir la dimensión ambiental en los proyectos nos conduce hacia evaluación ambiental. Entonces nosotros tenemos que ver 3 momentos de evaluar: la económica, la financiera y la ambiental. La social está incluida dentro de lo que es la evaluación económica porque es el impacto que nosotros logramos dentro de la sociedad al emplear o al analizar o al ejecutar un proyecto, una propuesta. En sí nosotros tenemos que ver que el triángulo de la sostenibilidad se basa en estos 3 pilares, la parte social, la parte económica y la parte ambiental. Siempre estos 3 pilares tienen que estar presentes en todo tipo de proyectos. No podemos nosotros atentar a la parte ambiental con la parte económica y la parte social.
Vale decir entonces que la evaluación económica se orienta por un objeto de eficiencia, en tanto que la evaluación social tiene propósito de equidad. La identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión está formado por un conjunto de metodologías destinadas a organizar y medir los componentes y resultados esperados de las distintas propuestas de inversión. La evaluación de un proyecto implica pues el establecimiento de criterios para la identificación y valoración de costos y beneficios para todo el horizonte del proyecto. A su vez, dado que estos beneficios y costos ocurren en distintos momentos en el tiempo, se requiere un coeficiente de ponderación que los haga comparables. La contribución de un proyecto al bienestar de la sociedad se observa a través de diversas manifestaciones. En el mercado del bien o servicio que abastece el proyecto, estos generan cambios en otros mercados que pueden considerarse como costos o beneficios indirectos del proyecto. Los costos y beneficios aplicables a un proyecto podemos distinguir tres categorías: los costos, beneficios directos, los costos y beneficios indirectos o secundarios y por último los costos y beneficios intangibles. ¿Cuáles son los costos-beneficios directos? Están dados por los bienes y servicios que el proyecto agrega a la economía, por lo que los individuos estarían dispuestos a pagar por el mercado donde los bienes se ofrecen, en cuanto que al costo directo no son diferentes al valor de los insumos involucrados en la producción del bien o la prestación del servicio. Los beneficios indirectos o sustitutos. El aumento de la disponibilidad de un bien puede hacer que el precio de este bien baje y consecuentemente se presente un incremento en el precio de los bienes sustitutos. El proyecto puede hacer disminuir el precio de los bienes complementarios. En otros casos, el proyecto producir secuelas que afecten directamente al funcionamiento de otro proyecto. A esto se lo denomina externalidades. Los beneficios intangibles. Su valoración y cuantificación en algunos casos se hace muy dispendiosa en propuestas de tipo individual, cuyo objetivo es generar utilidades para sus propietarios. Deben también ser valoradas y cotejadas a la luz de los efectos que este proyecto tenga sobre la comunidad. Para cualquier decisión que se tome en torno a asignar recursos hacia una meta determinada, es preciso no parar para garantizar el éxito de la ejecución propuesta, sino para disminuir el riesgo de la misma. De ahí nosotros tenemos que evaluar lo que son los costos de oportunidad, que es un verdadero valor de los recursos cuando estos se dedican a su más valioso, y es por eso que los precios de mercado nos sirven para medir el verdadero valor de los bienes, porque no reflejan su verdadero costo de oportunidad. Los principales factores que determinan la diferencia de los precios de mercado y los verdaderos costos de oportunidad. Tenemos que nosotros hablar acerca de imperfección del mercado, impuestos, subsidios, transferencias que nosotros tenemos que evaluar en nuestro momento de la ejecución del proyecto. Lo que es la magnitud del proyecto. Cuando nosotros establecemos que un proyecto es grande con relación a los mercados y sus operaciones alteran los precios de los insumos y de los productos competitivos, es razonable que los precios de mercadeo nos sirven para cuantificar los verdaderos beneficios y costos del proyecto. Tenemos que hacer una evaluación económica del proyecto que busca identificar el aporte de un proyecto al bienestar económico nacional. En efecto, mide su contribución al cumplimiento de múltiples objetivos económicos y nacionales. La evaluación económica busca identificar los impactos posibles y negativos del proyecto sobre los cuales los recursos reales y asignarles un valor que refleje el aporte marginal de cada recurso al bienestar nacional. Tenemos fórmulas que nosotros podemos referir en el libro para lo que es analizar el impacto ambiental de los proyectos económicos. Tenemos lo que es la evaluación social, en el cual nosotros tenemos que ver, como habíamos mencionado, un criterio de equidad, en el cual nosotros tenemos que ver y analizar bien lo que es la parte equitativa de un proyecto, en el cual en la década de los 60 y a partir de los 70 los problemas de desigualdad y pobreza despertaron gran interés y mucha reflexión, ya que resultaba cada vez más claro que el aumento de ingresos de por cápita